y vamos a leer esta mañana algo muy interesante porque quiero compartir de ustedes de la palabra de Dios allí en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, vamos a estar allí esta mañana. Ok, bueno, muy bien. Y quiero compartir con ustedes esta mañana el libro de Romanos. Ahora el libro de Romanos ahí. Hoy quiero hablar con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Y primero vamos a orar porque el Señor va a hablar y no soy yo. Amado Padre, en esta mañana pedimos que tu palabra sea de ánimo, de desafío a nuestras vidas, que nos edifique, nos purifique, nos discierne nuestros pensamientos, toque nuestras vidas, Señor, y qué bueno que sea así esta mañana. Rogamos por nuestra hermana Judy. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. A ti, Señor, alzamos hoy nuestra mirada como iglesia, como hermanos en Cristo, por nuestra hermana Judy. Recupérale, anímale y reconfórtale esta mañana. Señor, no dejaremos de pedir como la viuda cuando pedía hacer justicia. Y dice que el juez injusto, por su persistencia, cedió. ¿Cuánto más tú, Señor, que nos amas? ¿Cuánto más, Señor, harás cuando tú, Señor, estás atento a nuestros oídos? De tal manera, oramos y persistimos, porque tú, Señor, responderás a nuestro ruego. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo admiro a las personas que no se avergüenzan. Admiro a las personas que defienden o respaldan sus vidas y no se avergüenzan de lo que son o de lo que hacen. Yo admiro a las personas que, por ejemplo, no se avergüenzan de sus padres. Los admiro. He conocido casos de aquellos que se avergüenzan de sus padres. Pero admiro a aquellos que admiran, que no se avergüenzan de sus padres. Este es mi papá, este me los cuentan con orgullo, a pesar de que ellos sean o humildes o tengan alguna situación especial de salud o tengan algún problema económico. Yo admiro a las personas que no se avergüenzan de sus padres. Hoy es el Día de la Madre y el Padre. Y digo el Día de la Madre, no el Padre, la Madre. Y yo admiro a aquellos que no se avergüenzan de esa manera. Admiro a los que no se avergüenzan de su trabajo. Doy gracias a Dios por ellas personas. Dicen, no, yo hago esto, mi oficio es este, y lo hago con pasión y amor, y no guardan vergüenza, no tienen, no se apenan, no les da pena, no les da timidez de decir, yo hago este trabajo. Y yo admiro a las personas que no se avergüenzan de su trabajo. Admiro a las personas que no se avergüenzan de su origen. Y muchos de nosotros somos de origen campesino. Y yo admiro a las personas que dicen, ¿y usted dónde nació? Yo nací en Ráquira, Boyacá. Y dice así, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Allá está mi tierra, mis raíces. Admiro a aquellos que no se avergüenzan de donde nacieron y veo que muchos dicen, yo quiero volver allí y a morir allí. Qué lindo, ¿no? Eso es algo admirable. Me alegra por todos aquellos que no se avergüenzan de lo que son y lo que el Señor ha sido en sus vidas, lo que el Señor les puso en esta sociedad, en esa economía o con esta familia, y viven orgullosos de lo que son, de lo que hacen y de sus orígenes. Eso es admirable y admiro de que no se avergüenzan, no sienten deshonra, no se apenan, no son tímidos de decir esto soy yo. Yo recuerdo un punto muy álgido en mi vida, alguna vez lo conté. Una vez, cuando yo iba para la universidad, mi padre me llevó en el carro. Mi padre en ese tiempo manejaba un taxi. Y mi padre, pues muy cordialmente me dijo, hijo, hazte atrás y yo te llevo. Le dije, ¿por qué papá atrás? No, es como si yo te llevara a la universidad en taxi. No, papá, yo me hago adelante. ¿Por qué me voy a hacer atrás? Tú no eres mi conductor, eres mi padre. Mi padre lo hacía en una buena intención porque sabía que en la universidad, si descubrían esto, iba a ser un tema de burla y de discriminación. Dicho y hecho. Cuando llegué a la universidad, mi padre me dijo, lo dejo aquí a una cuadrita. No, papá, ¿por qué a una cuadra? Déjame al frente de la universidad.
Yo me bajé y alguien después en la reunión me dijo, oiga, Mauricio, lo vimos bajar de un taxi. ¿Quién era? Y yo pude haber dicho perfectamente, no, un amigo, un tío. No, es mi papá. Es mi papá. Y alguien dijo, ¿su papá maneja un taxi? Le dije, sí. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y usted qué hace aquí? Así fue la respuesta. Ya se pueden imaginar el resto. Hermanos, no debemos avergonzarnos de lo que somos o donde Dios nos puso. Mi padre, le agregué a la universidad porque mi padre trabajó en un taxi. Y doy gracias a Dios porque el Señor le dio la gracia y el cuidado y el amor conmigo. Y puso a mi padre en mi camino. Yo soy lo que soy por mis padres. No es porque yo soy, no, porque tuve un patrocinio humano, un amor humano y un cuidado humano maravilloso. Y nunca me avergonzaré de ello. Y cuando me preguntaban y me se burlaban, su padre es taxista, y alguna vez me llamaron el hijo del taxista, lo dijo un maestro. ¿Dónde está el hijo del taxista? Yo me levanté, alcé mi mano y dije, yo estoy aquí, maestro, yo soy el hijo del taxista. Porque era una afrenta en la universidad ser hijo de taxista. Yo estudié al lado de hijos de senadores, ministros, personas de mucha cosa de dinero. Y recuerdo que el director y el rector de la universidad, el decano, dijo, yo no quiero ver alpargatudos en mi universidad, alpargatudos. Y sabía que lo decían por dos personas, que era un compañero también mío. Yo admiro a aquellos que no se avergüenzan de lo que son. Y creo que la Biblia nos desafía a eso también. Y nos desafía a saber si así tenemos el valor de no avergonzarnos en ciertas cosas de nuestra vida, ¿será que de Cristo también? Esa es la prueba más dura. Esa es la prueba más difícil. Y creo que Pablo nos lleva a una reflexión esta mañana que quiero compartir con ustedes, cómo Pablo nos lleva a un pensamiento maravilloso. ¿Cómo es su conducta cuando dicen que usted es el Hijo de Dios? ¿Cómo responde usted cuando usted es el Hijo de Cristo? Cuando usted ve en su vida a un creyente, ¿qué dice? ¿Se esconde? ¿Se avergüenza? ¿Se vuelve tímido? ¿Titubea? ¿Tartamudea? Espero que no. Voy a llevarlos a Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Hay un grave problema que tenemos ahora en las iglesias, y es que hemos perdido la pasión por las almas. Me da pena predicar el evangelio. Me da pena. Pastor, yo soy muy tímido. Eso no se llama timidez. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de lo que Cristo hizo por mí. Y tenemos un grave problema porque hemos perdido la pasión por las almas. Los ganadores de almas cada vez son menos en las iglesias. ¿Por qué? Porque ahora somos virtuales. La virtualidad nos quitó la pasión y el ardor por las almas. Yo recuerdo cuando íbamos a entregar folletos en los parques. Recuerdo una vez cuando en la iglesia, una Navidad, nos subíamos a los buses en ese trancón de la 134. Se hace una cola larga y aprovechábamos ahí los taxis, los carros y salimos a entregar folletos con un dulce de Navidad, decirle que Dios lo bendiga en Navidad, que Dios le ama, y le entregábamos un folleto. Hemos perdido eso porque ahora la virtualidad, ¿qué dice? Alguien nos pregunta, ¿usted va a una iglesia? Sí, sí. ¿Y qué hablan allí? Mire, aquí le doy el link, conéctese, porque ahí el pastor predica y usted va a escuchar. Qué facilistas, qué relajados, porque me avergüenzo del evangelio, porque perdí la pasión por las almas, y ahora todo es un link, y creo que eso es suficiente, ¿no, hermanos? No me avergüenzo del evangelio, y Pablo se pone de ejemplo. Ahora, ¿pero qué es el evangelio? Porque a veces digo, yo no me avergüenzo del evangelio. Y usted se hace ¿y qué es el evangelio? Yo tengo que saber de qué me avergüenzo o qué no me avergüenzo. ¿Qué es el evangelio? Bueno,
Yo voy a mostrarles qué es el Evangelio. Romanos 10:15. Pablo es experto en esto. Si usted quiere saber qué es el Evangelio, vaya aquí a Romanos capítulo 10. Vamos a ver 3 versículos que vamos a ver esta mañana ahí. Romanos 10:15. ¿Qué es el Evangelio? Mire lo que es el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Paz y buenas nuevas. Eso es el Evangelio y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La paz de Cristo y las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es el Evangelio. ¿Sabe que a veces nos preguntan, ¿usted es evangélico? Sí, sí, sí. ¿Y qué es el Evangelio? Espera un momentico, voy a meterme a Google. Google, ¿qué es el Evangelio? O le doy el link del pastor. Mire, el link del pastor, pregúntele a él. No, hermanos, ¿cómo yo sé que no me avergüenzo de algo que no conozco? Bueno, tengo que saber qué es el Evangelio. El Evangelio está basado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas en Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Mire, Primera de Corintios. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Pablo escribe esto y me parece que es la forma más exquisita, yo diría literaria, en que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, si usted quiere saber exactamente qué es el Evangelio, Pablo lo describe aquí en una forma extraordinaria. Vayan conmigo al versículo 3 y 4. Versículo 1. Además os declaro, perdón, 1 Corintios 15, 1. Y vamos hasta el versículo 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces Pablo dice, aquí está el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Versículo 3, porque primeramente, entonces ahora sí vamos a entrar, ¿qué es el Evangelio? Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahí está. Ese es el Evangelio. ¿Usted quiere saber qué es el Evangelio? Ahí está escrito exquisitamente, extraordinariamente por el apóstol Pablo. Entonces, ya sabiendo qué es el Evangelio, sabemos ahora sí que no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la persona de Cristo y su mensaje. Eso es. Pero ahora en este mundo moderno nos avergonzamos del Evangelio. Si nos dicen cristianos, evangélicos, nos da vergüenza, nos da vergüenza. Yo quiero que lleguemos al punto como Pablo nos quiere llevar. No me avergüenzo del Evangelio, del Evangelio. Este es un mensaje de salvación que no ha cambiado y sigue vigente. Y tomemos ejemplo de Pablo. Me encanta porque Pablo lo lleva a un terreno personal. Volvamos a Romanos capítulo 1. Nuevamente, vamos a descubrir, y yo quiero, ¿por qué Pablo, vamos atrás de ese versículo, por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué Pablo declara que él no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué es esa declaración? Me encanta por primera razón porque él lo dice en primera persona. Cuando Pablo habla de cosas, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, perdón la expresión, el burro por delante, como dice uno la expresión popular y un poco folclórica. Siempre le dice a uno, no, el burro, aquí sí, aquí el burro tiene que ir por delante. Nosotros tenemos que ser faro y referentes para el evangelio. Por eso Pablo dice que porque no me avergüenzo del evangelio. Yo personalmente no me avergüenzo. Y Pablo declara, primer principio que vamos a aprender acá, número 1, Pablo declara que él no se avergüenza del evangelio. No le da pena decir que es un Cristo pequeño. No le da pena que él ama a Jesucristo. No es tímido en predicar la palabra. Él dice que para él no es una deshonra ser cristiano. Eso está diciendo Pablo.
Me encanta eso, que para él no hay vergüenza en declarar lealtad a Cristo. Eso quiere decir, no me avergüenzo del evangelio. No hay vergüenza en declararse leal a Jesucristo porque es un mensaje verdadero. Dice Pablo, mi confianza en Cristo es todo y no lo quiero decepcionar. Eso es no avergonzarse del evangelio. Yo confío en el Señor y no lo quiero decepcionar. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Pablo dice, yo quiero compartir el evangelio a todo el mundo. No quiero ser tímido. Pastor, yo soy muy tímido. La palabra le dice, pero recibiréis ¿qué? Poder y me seréis ¿qué? Testigos. Sí, a algunos se nos dificulta la expresión oral, a algunos se nos dificulta, digamos, tener coherencia en ideas, sí, es cierto. Pero eso ya está superado, hermanos, porque todas esas falencias humanas, la Biblia, la Escritura dice que tenemos ahora dones sobrenaturales sobre los cuales Dios trabaja en nuestras vidas. Si usted era tímido, ahora se vuelve una persona aguerrida en el evangelio. Y ya no hay timidez, ya no hay disculpa. Dice, porque recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, hermanos, ya no podemos excusarnos detrás de eso. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Ya no hay timidez, ya no hay pena de nada. Yo tengo una confianza en el Señor y no lo voy a deshonrar, no voy a decepcionar a Dios, yo no me avergonzaré de Él y voy a declararle lealtad a Cristo. Eso significa no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo se logró eso? ¿Acaso Pablo nació así? No. Pablo era todo lo contrario a lo que vemos en este versículo. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Tiempo atrás, en el libro de Hechos, él era un perseguidor de la iglesia y no se avergonzaba, decía, qué vergüenza estos del camino, qué vergüenza estos que creen en este Jesús, en los del camino, y él se avergonzaba y dice, yo tengo que exterminarlos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 vemos a Saulo, no a Pablo. En Hechos capítulo 9, Pablo no siempre fue así, como lo estamos viendo aquí, apasionado y como se dice, sin temor, sin pena alguna. En Hechos capítulo 9, quiero leer algunos versículos, no toda la historia, pero hacer énfasis en varios versículos. Número 1, 9:1. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre se avergonzaba del evangelio y lo perseguía. Y este hombre era un enemigo del evangelio. Pero en Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio. Se volvió un defensor. Aquí era un enemigo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo hay una transformación extraordinaria? Mire el versículo 6. Él, temblando y temoroso, después de ver a Jesucristo vía Damasco, se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué odias el evangelio? ¿Por qué me odias? Odiar a Cristo es odiar el evangelio. Ya lo aprendimos. ¿Qué es el evangelio? Es basado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué me odias? ¿Por qué persigues el evangelio? ¿Por qué persigues mi obra? Y Pablo dice, versículo 6, dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este hombre pasó de ser y Dios lo transformó y lo convirtió en un predicador extraordinario. Un hombre que odiaba el evangelio, ahora lo transformó a un hombre que no me avergüenzo del evangelio. Lo que aprendí vía Damasco, lo vivo hoy. Yo era un perseguidor, yo odiaba el evangelio, ahora lo amo. Eso es lo que hace Cristo por nuestras vidas. Eso es lo que hace el evangelio. Ahora, muy interesante el versículo 20. Me encanta ese versículo. Mire, enseguida, ¿qué hizo Pablo apenas de Damasco y cuando pierde la vista y entra ahí, Pablo ya es bautizado y luego, ¿qué hace? Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sabe qué hizo Pablo inmediatamente? Predicar el evangelio enseguida. No esperó tanto tiempo. Ahora, recuerden que Pablo es llevado 3 años al desierto de Arabia y Dios mismo, el Señor Jesucristo es su instructor y lo lleva 3 años a un entrenamiento fuerte.
Pero aquí simplemente su transformación de odio al amor del evangelio lo lleva a decir, Jesús es la respuesta. Mira el versículo, que este era el Hijo de Dios. El mensaje central es que Jesucristo es la respuesta a todas nuestras necesidades. Jesús es la respuesta, Jesús es el evangelio y lo presenta de esa manera. Ahora, Pablo pasó el resto de su vida hablando a otros de Cristo. Ese hombre que odiaba el evangelio ahora dice, yo no me avergüenzo y al no avergonzarme lo voy a compartir a todo aquel que pueda recibirlo. Miren Hechos 20:19, miren lo que empieza a hacer él cuando empieza a predicar el evangelio. Hechos 20:19, vayan conmigo, por favor. Dice así, así vimos muchos de los que habían practicado la magia, perdón, Hechos, no, perdón, 20:19, me perdí, esa no es, 20:19, más adelante. Sirviendo al Señor, ok, aquí va, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí Pablo dice que cuando comienza él a predicar el evangelio lo hace con ¿qué? Con lágrimas. Lo hace con lágrimas y empieza a hablar del amor de Cristo a todo el mundo. Mire, en Hechos 23:11, hay otra escena ahí. Él no solamente lo dice con lágrimas, mire 20:11, 23:11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, mire cómo el Señor, Pablo comienza a hablar del amor de Cristo en cualquier lugar. Entonces él dice, por eso tiene, yo diría, el carácter y tiene la interés de decir, yo no me avergüenzo del evangelio. Ya había predicado en Jerusalén, ahora el Señor le dice, me es necesario que vayas a Roma. Ahora va en unas circunstancias bien difíciles, pero ahí va Pablo. También le habla a los políticos. Mira Hechos 26, vayan a Hechos 26. Hechos 26. Pablo se presenta ante Herodes, ante el rey Agripa y ante Festo, que era el gobernador. Y miren lo que dice Hechos 26, versículo 24, diciendo estas cosas en su defensa, Festo Agramos dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven, ¿qué? Loco. Pablo estaba haciendo no su defensa, sino la presentación del evangelio. Mire, y dice hasta el versículo 25, mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignorado desde esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ja? Pablo era un aguerrido, Pablo predicaba el evangelio con lágrimas, le predicaba a los políticos, le daba su testimonio a todos. Miren el versículo 28, ahí, en 28 y, 20, y ahora terminemos el 29. Y Pablo dijo, miren lo que dice Pablo, extraordinario. Después de toda esta defensa ante Agripa, que finalmente ellos no logran ser salvos, pero Pablo dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo quiero que ustedes sean salvos, como lo soy yo. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo dice y nos da un ejemplo y declara que él no se avergüenza porque lo predicó con lágrimas, lo predicó a todo el mundo, a judíos, a griegos, a gentiles, a romanos, lo predicó a gobernantes, a políticos. Pastor, ¿yo debo presentarle el evangelio a mi jefe? Claro que sí. Pastor, ¿yo debo presentarle el evangelio al señor presidente? Por supuesto que sí. Y si me dan la oportunidad un día en el Senado y dicen, bueno, ¿quién quiere pasar 20 minutos? El Senado le da a una persona espontánea y usted está ahí, ¿qué hace? No, yo vengo a pedirles que por favor le bajen a esto, le suban aquí. Error, error. Si usted tiene esa oportunidad, Pablo, ¿cuál fue la oportunidad de Pablo? ¿Por qué estuvo ante Festo y ante Agripa y ante sus esposas? Para su defensa. Le dijeron, bueno, defiéndete y te liberamos. ¿Y sabe qué hizo Pablo?
no se defendió. Dijo, necesitan a Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es lo que ustedes necesitan. Y por eso le dijeron, estás loco. ¿Por qué no te defiendes? Y Pablo dijo, yo quiero que ustedes sean salvos. Porque estas cadenas es la única diferencia entre ustedes y yo, físicas. Pero quiero liberarles de las cadenas espirituales de la perdición. Ese era Pablo. Y Pablo aprovechó esa oportunidad grande y cuando va a Roma, pues es la oportunidad también de predicarle el evangelio de esta manera. Entonces, miren que era importante. Pablo lo predicaba en todo lugar. Vayan a Hechos 16. Me encanta Pablo porque él nunca perdió una oportunidad soñada. Yo digo, eso para mí es una oportunidad soñada. El día que le digan, me llamen, Pastor Mauricio, lo invitamos al Senado, el Senado le regala 30 minutos por parte del Senado, lo hemos escogido al azar, simplemente porque lo escogimos así, tiene 30 minutos para hacer una solicitud ante el Senado. ¿Sabe qué yo haría? Lo que hizo Pablo. Y les diría, queridos senadores, reciban a Cristo. El día que ustedes tengan a Cristo, serán buenas decisiones para nuestro país. Esa es la predicación. Eso es lo que hizo Pablo. Yo no voy a ir a pedir cosas, que me suban el sueldo, me bajen, me nombren, me den. No, 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 no. Estas cosas son pasajeras, hermanos. Qué bueno que podamos llevar a la vida eterna a hombres y mujeres que puedan estar en posición de autoridad, dice el Señor. Qué bueno. Pero miren, Hechos capítulo 16, aquí un hecho. Versículo 25, ¿qué pasa? Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Ahora, Pablo está ante Festo y Agripa allí en el capítulo 26, pero en el capítulo 16 está en la cárcel. Tú no dirías, bueno, yo cuando estoy bien predico el evangelio y si me dan la oportunidad en el Senado, magnífico. Pero cuando tengan los problemas difíciles, no, ahí no hay que predicar. No, señores. ¿Qué hace Pablo? Predica el evangelio, dice que oraba y cantaba y luego, versículo 3, y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiembla, se cae, sale Pablo, está el carcelero de Filipos listo a quitarse la vida, era un soldado romano. ¿Y qué dice Pablo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, versículo 31, y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué fue lo que hizo primero Pablo? Ay, dame agua, tengo sed, dame de comer, tengo hambre. Por favor, quítame las cadenas. Bueno, ya están sin cadenas. Bueno, bórrame. No, no. ¿Qué hizo Pablo? Necesitas a Cristo, no te quites la vida. Cristo es la respuesta para el suicidio, para la depresión, para la desesperanza, para el momento de dolor. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y a veces nuestras preguntas, esa es la pregunta que nos hacen los amigos. ¿Qué debemos hacer en este caos? Muchas veces me preguntan, y con los paros y todo. Pastor, ¿qué debemos hacer? No, pues miremos a ver si hacemos una carta, hagamos una pancarta, todos unidos, cojamos las ollas y hacemos un olletazo, perdón, un cacerolazo, no es un olletazo, perdón, un cacerolazo, que cogí la olla que no era, qué pena. Un cacerolazo, ¿y qué hacemos? Y el carcelero, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y toda esta zozobra Él la guardará y la tendrá en su reposo y en su cuidado. Hermanos, esa es la respuesta. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de declarar que soy leal a Cristo, no me avergüenzo en que yo no voy a decepcionar al Señor, no voy a darme pena, no soy tímido y predicaré el evangelio en el Senado como allí Pablo lo hizo en la cárcel y en cualquier lugar. Pongan a Pablo en la prisión, está predicando. Pongan a Pablo ante el Senado, ante Festo y Agripa, y está predicando. Póngalo en el Areópago, allí en Grecia, y está predicando. Póngalo en una sinagoga y está predicando. ¿Qué hace Pablo? No me avergüenzo del evangelio, la razón de ser de mi vida, dice Pablo. Esa es la razón de mi vida. Cristo es la razón de mi vida y seré un libro abierto de predicación. Hermanos, voy a decir algo. La gente no lee la Biblia porque no la conocen. La gente lee nuestras vidas como Biblia. Yo soy una Biblia ambulante y abierta para decirles, Dios les ama, Dios les cuida, necesitan salvación. La gente no busca la Biblia porque, pues, perdónenme, para ellos son locura. Y ahora en la parte digital mucho menos. Pero nosotros somos la Biblia abierta del Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 1 y sigamos a la siguiente parte.
Entonces vemos allá a Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 18, 16, perdón. Romanos 1, 16. Vayan conmigo nuevamente, por favor. Me voy a devolver porque estaba en el otro lado aquí del libro. Romanos 1, 16. Muy bien. Ahora, como preámbulo de Romanos 1, 16, leamos un poquito lo siguiente. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Hermanos, nosotros ¿para qué fuimos llamados? Nosotros, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, espero que esa sea su condición, siervo. Bueno, el Señor nos ama como hijos de Dios y como coherederos del Señor, pero no se le suban los humos a la cabeza. Somos siervos. Dulos, dice Pablo, yo soy de aquel que está abajo en el barco, en la parte más profunda, encadenado y moriré encadenado hasta que siga remando y no pueda más. Nunca habrá libertad para mí, pero lo hago por amor, no por obligación. Yo estoy encadenado a Cristo, dice Dulos, dice Pablo. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Bueno, él fue llamado, nosotros no. Por eso nosotros no somos apóstoles. Por ahí hay algunos que se llaman así, pero no lo son. Y apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Para eso fuimos llamados, hermanos. Apartados para el evangelio, para compartir el evangelio. Mire el versículo, miren conmigo el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál fe? El evangelio. Eso es lo que decía. Pablo dice, yo los admiro, hermanos de Roma, y esta carta está óigalo bien, esta carta está escrita a creyentes gentiles en Roma. Está escrita a creyentes gentiles que están en Roma. Y dice Pablo, los admiro que ustedes no se avergüenzan del evangelio. Su fe es divulgada por todo el mundo. Ahora, alguien diría, eso es como exagerado de Pablo, de todo el mundo. No, es una realidad. ¿Por qué? Porque en su época, recuerden, ¿quién era el centro del mundo? El Imperio Romano. Roma era la capital del mundo. Por eso decían que todos los caminos conducen a Roma. ¿Conocen esa frase? Todos los caminos conducen a Roma. Pues que es que todos los caminos fueron hechos para llegar a Roma en esa época. Y eso funcionaba de esa manera. Y por eso habían tantos esclavos construyendo carreteras y todo apuntaba a llegar a Roma para hacerle un imperio grande. Por eso Pablo dice, todo el mundo conoce que ustedes no se avergüenzan del evangelio. Los admiro en eso. Y miren el versículo, vayan conmigo al versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y dice, a griegos y a no griegos. Bueno, tener algún fruto es poder compartir el evangelio y de esa manera tener salvos. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Para todos necesito predicar el evangelio. Soy deudor. ¿Sabe qué significa la palabra deudor? No he hecho lo suficiente, todavía falta mucho más por hacer. Soy deudor, me encanta. Y dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros que no, pues una receta para quitar esto, voy a anunciaros que cómo ayudarte en tu vida social, voy a mandarte un libro de psicología, cómo superar los miedos, te voy a... No, no. Pablo dice, no. Dice Pablo, pronto estoy en anunciaros que mi propia opinión, la filosofía humana, las respuestas humanas, no, el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Qué lindo, ¿no? Soy deudor. Hermanos, somos deudores. Y por eso Pablo termina en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo voy a ir a todo lado, a griegos, no griegos, ¿sabes? A todos, a Santa Agripa, a Festo, al carcelero de Filipos, yo les voy a llevar el evangelio. Pablo, segundo pensamiento, Pablo se deleitaba en el poder del evangelio. Pablo se deleitaba en ese poder del evangelio. ¿Por qué?
Miren la segunda parte del versículo en Romanos 1:16, porque es poder de Dios. Ahora, no me avergüenza el evangelio. ¿Y por qué no se avergüenza el evangelio, Pablo? Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Por eso él no se avergonzaba, porque él sabía que estaba el lado ganador. Yo creo que la diapositiva que ustedes al comienzo de los anuncios, ¿se acuerdan? Ese muchacho tenía la Biblia y tenía como unos rayos alrededor de la Biblia. Entonces, Juan Pablo Pablo dijo, uy, papi, qué chévere esa imagen. Todos esos rayos, todo eso es chévere, eso es como de fuerza, energía. Correcto. Tenemos poder. ¿Y para qué? ¿Para humillar? ¿Para ufanarnos? ¿Para decir que somos mejores? En absoluto, hermanos, soy deudor, como dice Pablo. Porque es poder de Dios es un poder de Dios no para mi gusto, no para mi provecho, no para estafar hermanos y quitarle sus bienes y llevarlos al terror espiritual, que si usted no siembra le caerá un rayo del cielo y que usted puede ser destituido de la gloria de Dios y que yo lo puedo entregar a Satanás y un montón de cosas que son terriblemente erróneas y que la gente permite ser embaucada en ello. No, yo tengo ese poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, hermanos. Es para entregar las buenas nuevas de salvación. Pablo se deleitaba en el poder del evangelio, porque Pablo dijo, por él yo fui salvo. No me avergüenza el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es tan poderoso que me convirtió a mí. Es tan poderoso que cogió a Saulo de Tarso, que ayudó a matar a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Es tan poderoso que me convirtió de un perseguidor a un defensor del evangelio. Es tan poderoso que me cambió el nombre de Saulo a Pablo. Es tan poderoso que me quitó el odio y me llenó de su amor. Pablo había sido testigo del poder del evangelio para salvación. ¿Quién pensaría que el hombre que salió con cartas de Jerusalén, respirando muerte detrás de los hermanos del camino y teniendo toda la autoridad de los fariseos, ese hombre que ya había sido cómplice de una muerte, estaría a los pies de Cristo por el evangelio de Cristo y vivir por Cristo toda su vida? Eso solo lo puede hacer ¿quién? El poder de Dios para salvación. Lo hace el evangelio. Porque es poder de Dios. El evangelio, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo es el evangelio que transforma vidas. Es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es nuestro objetivo este mes, este día, el día a día? ¿Que las cosas mejoren? Hermanos, no van a mejorar, entiéndame. El evangelio de la escritura es muy clara. El hombre y su depravación y la tierra está gimiendo porque cada día se muere. Vemos cómo los mares y toda la Biblia dice que gime, la tierra gime, está esperando que Cristo vuelva para que sea renovada. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cambiar el mundo? No, es cambiar las vidas. Es presentar el poder de Dios para salvación. Es decirle que Cristo les ama, que necesitan ser arrepentimiento de sus vidas, de su pecado, que reciban a Cristo, al Cristo resucitado, que transformará sus vidas y que caminen en integridad, que caminen en santidad, que caminen en sabiduría, que caminen en el Espíritu y ya no en la carne y en los deseos de la carne. Ahora, Pablo fue testigo de muchos cambios. Mire, vayan a Romanos capítulo 1. Ahí. Segunda de Corintios 5:17. Mire lo que dice Pablo. Disculpen, Segunda de Corintios 5:17. Mire lo que dice. Pablo fue testigo de estos cambios. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Pablo fue testigo de estos cambios en muchos hombres. El carcelero de Filipos, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar otros. Él fue testigo que el evangelio es poderosísimo. Ahora, hay muchas especulaciones cuando Agripa le dice, por poco me convences de ser cristiano. Alguien diría, el evangelio no fue poderoso ahí. No, hay un tema muy claro ahí. El hombre tiene una responsabilidad ante la cruz. Usted presenta el evangelio y dice, pastor, pero en mi familia no creen. No se preocupe. Es poder para salvación al que cree. Al que cree. Si no cree,
tendrá que responder en el juicio del gran trono blanco. No se preocupe, no se desanime. Soy deudor. Y siendo deudores, tenemos que seguir predicando el evangelio. Y dice, versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Nueva criatura significa ser nuevo en actos, en pensamientos, en sentimientos, en propósitos y en destino. Somos nuevos en todo, hermano. ¿Eso quién lo hace? El evangelio. Ningún libro filosófico, psicológico, ninguna actitud positiva, ningún pensamiento positivo, ninguno de que tú puedes, tú eres mejor, tú eres como los astros, tienes el poder del sol en ti, se refleja la luna, todas esas cosas que a veces oímos de orden de la nueva era y de estas nuevas filosofías. Hermano, no, es la nueva criatura en Cristo, dice. Somos nuevas criaturas en Cristo a través del evangelio y tenemos un nuevo pensar, un nuevo hacer. Ahora, vayan por favor a Hechos 14:1. Pablo fue testigo también de ese cambio a través del evangelio. Hechos 14:1, mira lo que dice. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. ¿Quién? Pablo y Bernabé. Hablando de Pablo y Bernabé. De los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué hicieron? ¿Entraron a pelear? ¿Entraron a decir somos mejores que ustedes? ¿A qué entraron allí en el tiempo de la sinagoga? Hablaron de tal manera que creyeron. ¿Qué hablaron? ¿Qué hablaron? El evangelio. Y dice que creyeron muchos, asimismo judíos y griegos, allí en Iconio, allí en la parte de Macedonia. Entonces vemos cómo Pablo vio cómo el evangelio produce una transformación. El evangelio sacude al ser humano. El evangelio transforma en nuevas criaturas. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, veamos el tercer pensamiento. Volvamos a Romanos 18:1. Vamos al último pensamiento. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque por él fui salvo. Porque es poder de Dios, me transformó a mí. Si pudo transformar a Pablo, le puede transformar a usted en esta mañana, quien me escucha, quienes siguen en Face, quienes se conectan por primera vez. Pastor, usted no conoce mi vida, yo soy muy malo. Pablo era re malo. Pastor, yo soy una persona ajena a Cristo. Pablo era súper ajena a Cristo. Pablo era muy malo. Si ustedes miran la vida de Pablo atrás, si ustedes miran más adelante en los evangelios, en las epístolas, Pablo dice, hermanos, yo me avergüenzo de lo que era. Yo era una persona muy mala, pero fue el amor y la misericordia de Cristo, su evangelio, que me transformó. Dice Pablo, porque es por de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo estaba decidido a predicar el evangelio a todos. Entonces él dice, yo no me avergüenzo porque él me salvó. Es para salvación, él me rescató, pero ahora Pablo está decidido a predicar el evangelio a todos. Extraordinario. Dice que a todo aquel que cree. Aquí hay un punto bien interesante doctrinal que no voy a entrar largo, me quedan algunos minutos, pero está hablando de que hay dos doctrinas en la Biblia que están indiscutiblemente. La elección, ahí está la elección. Dios escogió para sí algunos, sus ovejas. Dios se las entregó a Jesús y le entregó un pueblo. Ahí está. Pero también aquí hay una responsabilidad. Dice, esto es a todo aquel que cree. Claro, el hombre tiene una responsabilidad ante la cruz y ante el evangelio. Y tiene una responsabilidad porque si no cree, tendrá que responder porque no creyó. Y si cree, tendrá una bendición que es la eternidad. Y esas dos doctrinas, ¿cómo se mezclan, pastor? No tengo ni la menor idea. Eso está en la mente de Cristo. Eso está en la mente de Dios. Solo Dios sabe cómo mezcla la elección con la decisión del hombre en la salvación. ¿Cómo es eso? No tengo ni idea, yo no se lo puedo explicar. Solo sé que Dios elige unos para sí, pero el hombre tiene una responsabilidad ante la cruz. La cruz fue un hecho histórico y un hecho espiritual real. El hombre conoce y Dios le dio un pensamiento y una conciencia, que a través de la naturaleza reconoce que hay un Dios, que a través de su cuerpo reconoce que esto fue creado por Dios, que no es al azar, que cada cosa que sucede en el mundo y alrededor
permite entender que hay un Dios que rige y maneja y creador es. Ahí está. Y Dios nos dio la capacidad de discernir. Y Dios nos dio la capacidad y lo vemos. No, las personas no tienen que leer la Biblia para saber qué es lo bueno y lo malo. Lo entienden por su conciencia. La conciencia habla por sí mismo a sus vidas. Que la ley fue hecha para mostrarnos los pecadores que somos, claro que sí. Pero tenemos la conciencia de eso. Entonces, aquí Pablo dice, a todo aquel que cree. Y ese a todo aquel que cree está hecho el poder de Dios para salvación, el evangelio. A todo aquel que cree. El que cree es salvo. ¿Qué dijo el carcelero de Filipos? ¿Qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué dice Pablo? Cree. Cree en el Señor Cristo y serás salvo tú y tu casa. Cree es tu acción en el sentido de tu conciencia de necesitar a Cristo en tu vida. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo y hace un trabajo y nos convence de pecado, justicia y juicio. Eso es algo extraordinario. Que alguien que me diga que me lo explique es muy difícil porque eso está en la mente de Dios, cómo Él conjuga el trabajo del Espíritu Santo, cómo el creer del hombre en su conciencia personal y cómo conjuga la responsabilidad del hombre ante la cruz y cómo Dios hace una elección. Eso es algo impresionante que no solamente está en la mente de Dios. Yo no vengo a descifrar la mente de Dios, solo vengo a decirle que hay una responsabilidad y la Biblia lo dice, a todo aquel que cree. Si usted cree, va a ser salvo. Y viene a ser parte de la familia de Dios. Todos tenemos una responsabilidad. Nadie puede decir en el juicio del gran trono blanco, nadie podrá decir, yo me condené porque Dios no me eligió. No, eso no es cierto. Usted se va a condenar porque va a decir, ¿sabe qué? Un día un pastor, un domingo de madres, predicó allá, yo estaba ahí conectado en el link, y él habló que tocaba recibir a Cristo, pero yo no le creí eso. A mí me pareció eso, que eso simplemente era babosadas, cosas de niños y cosas de personas que no son intelectuales. Eso se lo creen solamente los que no conocen letras. Y cuando usted esté frente a Jesucristo en el gran trono blanco ante el Dios Todopoderoso, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tú recibiste el Evangelio, sí. ¿Y qué pasó ese día? Usted va a decir lo siguiente, lo menosprecié y lo rechacé. Bueno, muy bien. Al lago de fuego, con el diablo y sus demonios. No habrá excusa, hermanos. Por eso Pablo dice que soy deudor. Por eso Pablo tiene una preocupación. Por eso Pablo dice, yo tengo que predicarle el evangelio a todos para que puedan tener la opción de creer. De creer. Dios nos hizo con una conciencia y una capacidad intelectual. Si hay personas que entienden qué es el H2O en química y entienden la raíz cuadrada de todo eso, porque Dios nos dio esa capacidad intelectual. Pues claro, tenemos capacidad de entender el evangelio. ¿Crees en el? Sí, pastor, yo creo hoy. Entonces ahora viene el paso del Espíritu Santo en que pone todo eso. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Del oír. Y el oír de la palabra de Dios. Hoy estamos predicando la palabra de Dios. Y viene la fe y usted la escucha y cree. Y ahí comienza el proceso de la salvación. De esa manera funciona. Ahora, mire lo que dice, y quiero que veamos cómo Pablo le predica a todo el mundo. Hay una cuestión aquí bien interesante. Hechos 29. Hechos 29. Vayan conmigo. Pablo tenía la preocupación de predicarle a todos. Hechos 29. Mire, aquí hay una predicación con un hecho increíble. Hechos 29. Dice, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces Pablo comienza a predicar. ¿Cuál discurso? Alguien me dice, ¿y cuál? ¿Será que está dando un discurso político? No, 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 no. ¿Sabe de qué está hablando? Evangelio puro. Evangelio puro. Voy a decir algo en paréntesis. Cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar con su familia, perdónenme, evite hablar cháchara. Trate siempre de meter el evangelio. Que los políticos, pero mire, Dios tiene el control. Que la comida subió, Dios es de gracia y de amor. Trate siempre de meter el discurso de Cristo. No lo deje afuera. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo el evangelio.
Lo voy a meter donde sea y como sea. Le voy a meter el evangelio hasta por los ojos a todo el mundo. Y así me digan que soy cansón y soy intenso, no importa, porque mire, soy un deudor. Pablo dijo, soy un deudor. Yo le debo a Cristo mi salvación. ¿Qué más puedo hacer sino presentarle a otros? Yo ya tengo la bendición de irme al cielo, hermano. Usted y yo, Marisol, Carolina, que yo tengo a Yolanda, nos vamos para el cielo, pero somos deudores con nuestras familias, por Dios. Somos deudores y no podemos cerrar nuestra boca y decir, no, no hablemos, esperemos que ellos digan las groserías. No, si está en una conversación tosca, dura, verde, meta a Cristo. No me avergüenzo del evangelio, no tengo temor, no me da pena, no voy a deshonrar a mi Cristo, no me voy a avergonzar de él. Y si ellos hablan de esas cosas, yo voy a hablar de las mías. No importa, porque somos deudores de Cristo. Y dice Pablo acá que se alargó hasta la medianoche y hay muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ah, se murió. Por predicar, Pablo diría, ay, Dios, se murió. Eutico se muere y se cae al escuchar el evangelio. Pero si ustedes ven más adelante, Pablo dice, me encanta ese versículo, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazando le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Mire, ¿qué fue lo más importante? Me voy a hacer un paréntesis. La resurrección de Eutico. Oiga, se muere, todo el mundo lo levanta y, ay, se murió. ¿Y qué hace Pablo? Venga, venga, esperen un momentico. Tómense un tintico que ya vengo. Tómense un tinto. Va y levanta un tico, lo pone y ¿qué siguieron haciendo? Predicando. ¿Qué era lo más importante? ¿Resurrección o predicación? Hermanos, predicación, porque sin salvación no hay resurrección. ¿Entienden eso? Sin predicación no hay resurrección. Si yo no soy salvo, no estaré en la resurrección de los santos, sino estaré en la resurrección ¿de qué? De la condenación, que habla Apocalipsis, que allá hemos estudiado. Entonces, aquí Pablo dice, yo tengo que seguir, que se murió alguien, qué dolor, qué pena, pero ¿qué tenemos que hacer? Partió un familiar, cualquier situación, ¿qué debemos hacer? Predicar, 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 predicar. Ah, Hechos 28, vayan conmigo. Otra escena donde Pablo predica. Mire, Hechos 28, versículo 23, me encanta este. Esta escena sucede en el año 60 al 62 después de Cristo, cuando Pablo está en la cárcel de Roma. Cuando Pablo llega a Roma, le dan por cárcel, lo que llamamos hoy cárcel domiciliaria, casa por cárcel. Entonces Pablo ahí espera hasta que lo recibe el César para su condena. Esto sucede en el año 60. ¿Y qué hace Pablo? Entonces llega a Roma, lo meten en una casa y dice, bueno, pues aquí está como cómodo el tema. Pues aquí yo me voy a dedicar como a descansar, a mirar, a orar, voy a leer la palabra, voy a orar. No, señores. Miren lo que hace Pablo, porque él era un deudor y él entendía. Yo por eso digo, pongan a Pablo en donde sea, y Pablo, ¿qué está haciendo? Póngalo en Iconio, se está predicando. En Areópago, póngalo. En la sinagoga está predicando. Y con los hermanos ahí, con Eutico, está predicando. Y se muere Eutico y dice, no importa, a este lo resucitamos y sigamos. A lo que venimos, venimos, a predicar el evangelio. Y Eutico nadie le paró bolas. Sí saben que nadie volvió a hablar, dijo, uy, lo resucitaron. Pablo dijo, volteen la cara para acá, mis queridos hermanos, que la resurrección no es lo importante, sino la predicación. Y miren lo que pasa acá. Entonces, versículo 23, dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, por lo de los que profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Qué? Mire, interesante. Entonces, Pablo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía cuando estaba en la cárcel de Roma y en la casa? Dice que él desde la mañana hasta la tarde, ¿qué hacía? Dice, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos. ¿Qué significa persuadir? Insistiendo, miren, necesitan a Cristo, miren el evangelio, Jesucristo resucitado, es la respuesta. ¿Cuál es el final del versículo 24? Y algunos que asentían, dicen, sí, Pablo, lo recibimos. A los que decía, pero otros no creían.
¿Sí ve que es una responsabilidad? Aquí Pablo predica el evangelio, unos creían y otros no, pero todos escucharon el mismo evangelio. Escúcheme, todos escucharon el mismo evangelio y unos dijeron, no me interesa, y otros me dijeron, sí señor, sí me interesa. Decisión humana, responsabilidad humana ante la cruz. El hombre tiene una responsabilidad ante el evangelio. Entonces, interesante que en la cárcel Pablo predicaba a todos, desde la cárcel, a Eutico y a todos los predicaba allí en la cárcel. Hay uno en Hechos 27.1, vayan allí, Hechos 27.1. Otra predicación de Pablo. Les voy a robar 5 minutos ya. 27.1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. ¿Sí sabe qué fue lo que pasó ahí? Pablo sale para Roma, ¿sí? En este barco que iban más de 200 personas, ahí más adelante lo vamos a ver, y cómo Pablo en ese naufraga. Y hay un naufragio. Mira el 17, versículo 17. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Y resulta que se fueron a un naufragio. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y Pablo está en ese barco. ¿Y qué hace Pablo? No, hermanos, qué tristeza, nos vamos a morir. No, ¿qué hace Pablo? Mire, el versículo 33, vayan conmigo ahí el 33, el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente o haber oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho, con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Sabe qué hizo Pablo? Y no sigo leyendo la historia. Pablo naufragia, ¿qué hace? Predica. Porque él sabía que estos hombres necesitaban lo que dice Romanos 1:8. No me avergüenzo del evangelio, así sea en un naufragio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y si ustedes están a punto de morir, yo les voy a predicar el evangelio. Y si usted se salva y se ahoga, ya es salvo, no se preocupe. Pablo les dijo, tranquilos, tengan buen ánimo, Dios nos va a cuidar y nos va a llevar. Y así fue, pues ustedes pueden leer la historia. Hermanos, ¿cuántos estamos listos como Pablo? ¿Cuántos estamos listos y dispuestos a ser como Pablo? ¿Cuántos podemos decir, no me avergüenzo del evangelio? ¿Cuántos estamos dispuestos a demostrar que no nos avergonzamos de Cristo? ¿Cuesta? Sí, claro. Pero es un costo maravilloso, exquisito. Mire, Romanos capítulo 10. Terminemos esta mañana, es mi último versículo. Romanos capítulo 10. Esta palabra me anima, me reconforta. Porque Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo lo viví, dice Pablo. Yo no me avergüenzo porque fue poder de Dios para salvación. Me transformó, me cambió, yo fui salvo por él y ahora soy un deudor y lo predico acá, en la cárcel, lo predico en las casas, en las sinagogas, en el aerópago, lo predico en un barco que pronto estaba naufragando, lo predico ante gentiles, lo predico ante Festo, ante Agripa, ante los reyes, ante gobernadores, donde sea, en la cárcel, donde me pongan en una casa, ahí estoy yo. ¿Saben por qué? Mire lo que dice Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 8. Versículo 8, perdón. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quién está hablando? Pablo. Que si confesares, esto es el evangelio puro. Evangelio puro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, decisión, responsabilidad humana, en tu corazón,
en lo que Dios te dio, en tus emociones, en tu pensamiento, en tu discernimiento, allí en tu corazón, en tu voluntad, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, con lo profundo de mi corazón, de mis emociones, de mis decisiones, de mi voluntad, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No me avergüenzo, con la boca. Y lo más hermoso es el versículo 11. Mire, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén por eso. Por eso yo no me avergüenzo del evangelio, porque todo aquel que en él cree no será avergonzado. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y por eso yo quiero demostrar que no me avergüenzo del Señor, porque el día que yo crea, no seré avergonzado. Hermanos, si usted se avergüenza del Señor, ¿qué será de su vida? Dice que el Señor, todo aquel no será avergonzado. Yo le invito esta mañana a que piense, es hora de no avergonzarse más de Cristo. Es hora de ser un deudor. Es hora de decir como Pablo, yo soy creyente, Cristo me amó, Cristo me pasó de ser alguien que odiaba a amar, alguien que perseguía a defender, transformó mi vida y ahora soy un deudor y predico el evangelio donde Cristo me ponga. Si Dios lo puso en un alto cargo ejecutivo, predica el evangelio. Si Dios lo puso, madres, en su casa, predique el evangelio en su casa. Madres, si a ustedes las puso en un lugar de trabajo, prediquen allí. Caballeros, jóvenes, no se avergüencen, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tenemos una responsabilidad? Claro que sí. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra y tu amor y tu cuidado. Gracias, Señor, porque eres bello con nosotros. Hoy, Señor, permíteme llenarme del valor necesario de decirte que te amo y mostrarle a otros que te amo. Compartir tu amor y tu gracia y tu cuidado, Señor. En esta mañana, Señor, por aquellos que aún no han creído y aquellos que dicen, por poco me convences a ser cristiano. Señor, ten misericordia de ellos y que crean con el corazón que un día estarán frente al Dios Todopoderoso respondiendo por todo lo bueno y malo que hayan hecho. Serán juzgados por las cosas escritas en el libro. Serán juzgados porque no creyeron en ti, Señor, en el Evangelio de Cristo. Pero aquellos que creen hoy, les invito a que reciban a Cristo en su corazón, que permita que Dios les lave, les limpie sus pecados y ahora caminen en el Evangelio, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted no será deshonrado. Usted será dignificado en su vida al tener a Cristo en su corazón. Señor, gracias por esta mañana. Pedimos por nuestra hermana Judith. Señor, dejamos en tus manos su salud, su cuidado, igual que José Luis y toda la familia Zapata, Señor, que los reconfortes en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un himno, por favor, no se me desconecten y vamos a un himno esta mañana. Santiaguito, por favor. Amén, pastor. Vamos a cantar un último himno en esta mañana para terminar. Voy a pedirle a nuestro anfitrión que me permita compartir pantalla desde